¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? No os perdáis este vídeo, que os vamos a mostrar un vídeo de Nadal y Federer juntos en la campaña de Louis Vuitton y os voy a poner subtitulado en español a una pregunta que le hicieron a Rafa sobre cuándo fue la primera vez que se conocieron. Así que no perdáis el vídeo, vamos a hablar de Roma y empezamos. Jesús, ¿cómo estás? Ya estamos de vuelta. Bueno, ¿qué tal, José? Pues mira, aquí por Tierras Canarias, en Tenerife, que acabamos de terminar de jugar los veteranos. Y bueno, cuando a un amigo le llaman, hay que hacer un esfuerzo para comentar lo que tú digas. ¿Cómo habéis Aprovechar quedado? que está en el equipo. ¿Cómo habéis quedado? Hemos ganado 4-3 los dobles. Sabio que el partido de mi hermano y de Ferdi, cuando han ganado el otro doble, se ha parado. Iban 7 arriba y 6-5 abajo porque perdían el avión. Entonces nos queda una eliminatoria para mantenernos en primera, que son los 8 mejores equipos de España. Perdimos 2 eliminatorias y aquí jugábamos la promoción, con lo difícil que es venir a Tenerife, que por cierto aprovecho aquí, nos han tratado espectacular. Pero vamos, aquí esta mañana estaba lloviendo y han decidido de que si queríamos jugar los dobles con puntos de oro para que pudieran coger el avión. Ahora comiendo nos han dado una placa, o sea, espectacular. Hay que decirlo que tú tienes muchos seguidores en las redes que nos han tratado, vamos, mejor que en casa prácticamente. Voy a poner un cartelito de Visit Tenerife. Sí, ¿no? Real Club Náutico de Tenerife. ¿En qué club habéis jugado? Vamos a jugar lo que a ti te gusta, en rápida. Ah, en Rápida. ¿En qué club Sí. era? ¿Qué club era? Real Club Náutico Tenerife. Ah, vale, vale. Sí. Vale. Bueno, pues perfecto. Ya mañana de vuelta entonces, ¿no? Sí, algunos compañeros se han ido hoy y otros cuando nos vamos mañana hemos podido cambiar el trabajo y mañana al mediodía tiramos para Málaga ya por fin, con la familia y tal. Perfecto. Pues nada, enseguida, como decía yo al principio, os voy a poner un trocito de la campaña de Louis Vuitton de Nadal y Federer, pero vamos a hablar de Roma. En el anterior vídeo, Jesús, dijimos final. Bueno, ojalá una final Nadal-Federer y No ninguno de hemos los dos, acertado nada, no hemos ninguno de acertado los ni uno. dos, nada. O sea, cada uno ha ganado un partido y ha perdido en el siguiente. Y Bueno, yo te quiero preguntar, se le ha visto a Rafa un poquito falto de chispa de Madrid, pero ¿tú confías en Rafa para Roland Garros? mira, precisamente ahora en la comida estábamos hablando de eso. Y aquí decía uno de los chicos de aquí de Tenerife que si yo me jugaría todo mi dinero a que Nadal no gana Roland Garros. Vamos a ver, hay que ser sincero, Nadal está haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque yo, como te dije en el anterior vídeo, Nadal al 70% en tierra no le gana nadie, pero es que Nadal no está jugando ni al 30%. Es verdad que decimos el sorteo, pero Urca es el típico jugador que en tierra a Nadal no le debe hacer daño, entonces está muy mermado. Yo creo que le falta ganar 3-4 partidos con nivel de exigencia y se puede meter ahí, ¿no? Pero claro, tenemos toda una imagen de Nadal que esperamos que despegue, pero está haciendo un gran esfuerzo por jugar, porque él se quiere retirar jugando, no quiere irse en una rueda de prensa. Es difícil lo que voy a decir, pero yo no lo veo, la verdad. Mm, Ojalá me equivoque, pero yo no lo veo. Igual claro. te gana 2 Roland Garros, coge confianza, se mete en la segunda semana, pero yo no lo veo. Ves tú, Djokovic sí lo veo más sorpresa, que no está ganando un partido, pero se te pone a jugar, gana 2 partidos y va para arriba. Mm. Aunque este es el año que yo creo que la temporada de tierra, sobre todo Roland Garros, está más abierto, porque Alcaraz está lesionado, Sinner está lesionado, que para mí serían los dos Sí, más, claro. más fuertes. Entonces, hay varios sudamericanos, como hablábamos en el anterior vídeo, todos los sudamericanos en tierra son duros. Casper Ruud es peligroso. Entonces, ahí está muy abierto, está muy Mm. abierto. Nadal tiene sus opciones, pero está muy, muy abierto. Yo lo veo a Nadal como más una oportunidad de ganar el torneo, que va a ser súper complicado.
más una oportunidad de coger ya el ritmo definitivo. O sea, de si tienes suerte jugar 3 partidos, que van a ser 2 horas y media, 3 horas mínimo, y coger el ritmo definitivo para el final de ya de temporada. Veo yo más esa Sí, oportunidad que otra cosa. claro, tenemos la incógnita de que si juega un partido duro a 5-6, aunque en Roland Garros hay un día de descanso, no sabemos cómo su cuerpo va a estar, porque al final nosotros sabemos lo que él quiere contar, pero la realidad solo la sabe él y su equipo. Igual está reventado, que no está para jugar y lo que quiere es jugar los 4 torneos donde él ha sido más top, o igual él se ve todavía que puede, pero claro, hay muchos factores, porque se ve que entrenando le está ganando a gente buena, pero todos hemos jugado, entrenando le hemos ganado a no sé quién, y después la pista, los nervios, la tensión, Sí, un cúmulo de es distinto, sí. circunstancias es distinto. Entonces, Mm. yo a él, por ejemplo, lo que sí le estoy viendo es el saque. Nunca ha sido un gran sacador, pero por ejemplo, con el resto le veo que está sufriendo mucho, mucho, mucho. Entonces, con los jugadores tipo Urca, Kachanov, que son bombarderos, Nadal le restaba y no le resta. Entonces, al final tiene que andar poniéndola y ya en el momento que está, tienes que remar, es complicado, pero bueno, es Mm. Nadal. De repente mañana te reta un huevo y le Sí, pega una clase a tres. Porque en el Godó le aguantó un SEA de Mini AU y en Madrid pues se lo llevó. Entonces, mm, incógnita. sí. Y bueno, Djokovic tampoco es que lleve un año bien, o sea, tuvo un percance que se le cayó a un aficionado cuando estaba firmando autógrafos, se le cayó una botella, le pegó en la cabeza. Supuestamente después en rueda de prensa dijo que le había afectado algo contra Tabilo. En fin, bueno, son cosas de las cosas que tiene Djokovic, pero bueno, realmente no, tampoco estuvo a su nivel, por muy bien que jugara Tabilo, pero Djokovic no tampoco, A ver, el tema de lo de la botella es un mal detalle del espectador. Eso no tiene que ocurrir. Los torneos tienen que tener las medidas para que eso no ocurra. Pero eso es como cuando éramos pequeños en la excusa. sí, Lo sabemos todo. Pues, no tiene una raja en la cabeza ni nada. ¿Qué pasa? Djokovic es Djokovic, pero Djokovic este año, o siempre, una derrota es un drama. La pierde el año pasado a final de Wimbledon con Alcaraz, que es un partidazo de los dos, y allí revienta la raqueta con el poste de la red. Es un drama la derrota, no puede ser. Él ya ha ganado todo lo que tenía que ganar. O sea, si tú quieres poner la balanza, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Por estadística, Djokovic. Eso es indiscutible. Tú me dices, Djokovic, igual que te he dicho Nadal, Djokovic en cualquier momento puede despertar. No sé la vida de jugar tenis. Le hace falta 3 partidos. A los buenos, ya lo hemos hablado en otro vídeo, a los buenos se le puede meter en mano en las primeras rondas. mm, De nivel de tenis yo no lo veo mal, pero ya ha cambiado de entrenador, ahora me he enterado que el entrenador físico lo ha quitado. Ya estás terminando tu carrera, termina sí, con lo que estás, disfruta, ya has conseguido pasar los récords de Nadal y de Federer, disfruta, todos queremos ganar. mm, Mañana juego un set contigo en tu pista y queremos ganar, está claro. mm, Pero no hace falta hacer un drama cada vez que se pierde, o que si me da la botellita, o que si tengo un virus de no sé qué, no. mm, Rublé ganó en Madrid y se fue para el hospital, estaba malo, y se supo después, estaba malo. mm. A ver qué es lo que hace. Yo creo que hasta que no se acerquen los Juegos Olímpicos le va a faltar un poco motivación, porque eso es lo único que le queda. Pero claro, si no llega en condiciones, si no llega rodado, ahora va a jugar un 250 en Génova esta semana. O sea, la semana antes de Roland Garros se va a poner un 250, claro. Es un arma de doble Sí, filo, porque el número uno, un jugador como él, tiene que ganarlo sí o sí. O si no, sí, va a ser un bombazo. que lo que va a jugar para poder jugar un par de partidos y rodarse, Mm, de repente en semi en cuarto te tira de lesión y te dice que está lesionado. Lo que quiere es lo que ha dicho Nadal. Él quería jugar porque por muchos set de entreno que tú eches con la competición en la competición. Y esa es la que te va a dar la chispa de poder sí, estar la aquí. confianza y todo eso, claro. Pues bueno, la final Zverev contra el chileno Jarry. Bueno, Zverev ya ha ganado su segundo Master 1000 allí en Roma, ganó en 2017 a Djokovic y ahora, bueno, ha hecho
un torneazo impresionante. Bueno, también el chileno Jarry ha hecho un torneazo, el chileno Tabilo también, Eh, impresionante. Y fíjate, la final, bueno, yo lo estaba aquí apuntando, Zverev se ha jugado unos 50 puntos con su saque en todo el partido, ¿vale? Ha ganado 6-4, 7-5, pues ha jugado unos 50 puntos con su saque y solo ha perdido 5. Y dos, solamente dos con el primer saque. O sea, ha sido una barbaridad. claro. Y Jarry ha perdido unos cuantos más, pero bueno, ha sido 6-4-7-5, o sea que ha sido un break. Hombre, claro. Bueno, Jarry, me recuerda un poco Jarry jugando un poco a Del Potro, ¿no? Chicos grandes, porque el prototipo Mm, de jugador sudamericano siempre es más luchador, menos estatura, pero Jarry es un poco lo raro porque es un tío grande, pero juega mejor en tierra. Saca sí, bien, pero tiene tierra. Igual que me sorprende más el Zverev, que para mí unas palancas de 2 metros, pero me sorprende que juegue también en tierra. Hay que recordar que el año que se partió el tobillo tenía a Nadal, que sí, que a Nadal hay que matarlo, pero lo tenía ahí, y en Roland Garros. sí. Entonces, lo que hablábamos el otro día de Urca, es ver como las metas. Es ver, no es que sea un super cañonero, pero un tío que mide 2 metros con esas palancas en el momento que está metiendo saque y apretándote, es que no le vas a ganar un punto, Mm, no le vas a ganar un punto. Entonces, pues, típico partido de dos breaks, lo que tú has dicho, ha perdido 5 o 6 puntos con su saque. sí. Una locura. Aparte de fondo Jarry era un poco como el juego de Sabalenka, ¿no? Intentaba hacer los puntos cortos, no los puntos largos, porque Zverev es mucho mejor de fondo de pista, más consistente. Y Jarry era, me la juego, a la tercera o cuarta bola me la juego. Y, Yo creo que para poder meterle mano, mm, o tienes que jugar más rápido que él, complicado, le tienes que hacer cosas diferentes, variarle las alturas, una dejadita, intentar un poco de sacarlo de ahí, porque todos estos extranjeros es como una máquina, piñón fijo, bomba de saque, pom pom y pom pom. Entonces hay que intentar sacarle un poco. Yo siempre pongo el ejemplo de Nadal cuando le ha ganado a Djokovic. Él dice que no le ganaba jugando rápido, que le mm, variaba y le jugaba despacio, un cortadito, un cirio a 2 por hora, porque a ritmo él y su tío lo decían, imposible ganarle a Djokovic. Te lo está diciendo Nadal, que no te lo está diciendo un torpedo. Entonces, pues, tienes que buscar tus armas y la manera de poder engañar, entre comillas, al mm. contrario. Ahí se nota un poco la inexperiencia de jugadores como Jarry, como Tabilo, que yo creo que lo van a hacer, sobre todo Tabilo, ¿no? Que es más especialista en tierra, que lo van a hacer muy bien en Roland Garros, pero le falta esa experiencia Y el respeto para a los ganar a gente, o sea, bueno, porque Djokovic sí, la ha ganado Djokovic, pero bueno, Djokovic no estaba muy en forma. Hay que verlo a 5 sets, a ver si Tabilo y da, perdón, da alto de José, pecho. perdón. Cuando tú juegas con los buenos, tienes que jugarle de tú a tú. Yo he visto miles de partidos de Nadal que es que ves a los contrarios, que le rompe el saque en el primer juego y están hechos un flan, porque le tienen mucho respeto. Mm, Entonces, si le tienes respeto a tu ídolo, el ejemplo del partido de Cachín en Madrid, me estabas viendo que sí, que estaba jugando muy bien, pero le tenía un respeto a Nadal porque estaba jugando con Nadal. En la pista, el contrario es el contrario, y ahí no hay nombre, y ahí hay que ganar y morir. mm. Pues nada, bueno, felicidades a Zverev y llega muy bien a Roland Garros, así que bueno, vamos a ver si llega ahí con el nivel como el que tú comentabas, ese año que se lesionó ahí con Nadal ahí Pues en nada, Roland Garros. Enseguida vamos a poner el trocito de subtitulado en español del vídeo de Federer y Nadal, pero vamos a comentar la final de chicas, que en el anterior vídeo también dijimos que igual no se repetía la final. Pues mira, se ha repetido final y bueno, era lo que demandamos un poco, ¿no? Pues bueno, esa rivalidad, ¿no? Que se vaya acrecentando, ¿no? eh, Ahí, bueno, parecía que a lo mejor Sabalenka tenía un poco de problemas en la espalda. Estuvo a punto de retirarse, pero aquí en la final no le he visto yo así un problema. A lo mejor no estaba al 100%, pero no sé, yo, el primer set la verdad es que no ha tenido mucha historia, ¿eh? Dos breaks por parte de Biontech
Sabalenka haciendo muchos fallos. Y luego en el segundo set sí se pareció un poco a lo que vimos en Madrid, los primeros juegos bastante igualados, ya Sabalenka subió el nivel y se vio un poco más parecido a eso, lo que vimos en Madrid. Pero le hizo el break que es Bionte en el 3-3 y se acabó el partido. 6-2, 6-3. Sí. Bueno, Sabalenka es una jugadora de tiros y bueno, la Swiatek parece que le ha cogido un poco el punto, pero se ve muy buena rivalidad. Igual es lo que tú dices, está un poco mermada Sabalenka, aunque yo veo que ella es una jugadora luchadora, pero que, como hemos hablado, extrapolándolo a los chicos, es una jugadora de tiros. Entonces, el día que las meta, pues como pasaba con Serena Williams, el día que las metía, no pueden con ella. Chicas que sacan muy fuertes, jugadoras muy grandes, entonces, bueno, pero puede haber ahí buena rivalidad. Yo siempre veo a Sabalenka más dura en rápida, ¿no? En tierra creo que le Sí, cuesta un poco más. sobre todo en el tema contra Bionte, ¿no? Porque en tierra, ya he dicho en la celebración que ojalá repitan otra vez la final en Roland Garros, ¿no? Pero, y bueno, vamos, yo creo que Sabalenka, como dijimos, el 95% del circuito le puede ganar en tierra. Pero tiene un Sí. problema en tierra con Bionte que por el juego que tiene ella, porque Bionte si lifta un poquito más la bola, no es un juego tan recto. Y yo creo que tiene que ahí estudiar un poco con su equipo cómo le puede meter mano a Bionte, intentar hacer otra cosa. O sea, como te digo, sin dejar de hacer su juego, ¿no? Pero implementando alguna cosilla por si no sé, ¿no? Para sorprender más que otra cosa. Yo siempre pondré el ejemplo de cuando Nadal le tiraba 20 bolas seguidas al revés. O sea, en cualquier academia de tenis te dicen que una para un lado, otra para otro lado. Una para un lado, otra para otro lado. Y nada, pero si jugaba así, sabía que bola que tocara de derecha a Federer era winner. Le tiraba 500 así. Entonces, si Sabalenka no le puede meter mano jugando de esa manera, tendrá con su equipo que analizar la manera de que puede hacerle daño. Oye, igual no hay ninguna manera, que la va a ver, pero variar. Si tú haces una cosa y siempre va mal, haz otra. A lo mejor va mal, pero por lo menos diferente. Mm. Pues nada, yo creo que se ha distanciado un poquito más Bionte como número uno, porque el año pasado ya hizo cuartos y ahora este año lo ha ganado. Y bueno, Djokovic ha perdido puntos porque hizo el año pasado cuartos y ahora ha perdido en tercera ronda. Así que nada, todo abierto para Roland Garros, como tú dices. Y, y nada, antes de despedirte, Jesús, vamos a ver el vídeo de Nadal y Federer a la pregunta de cuando se conocieron, vaya. A ver qué es lo que dice Nadal, porque bueno, lo tengo subtitulado en español. Vamos a verlo. I do remember, probably not him. I don't. When you won your first Wimbledon, Oh, I which year was 2000? 2003. 2003. And I We was had the nice to chance. you, or A little bit arrogant. No, come on. No, we were. I mean, honestly, you were super nice. I was just arriving on the tour. I'm a junior, so I was super shy to talk to you, but you were very nice, yeah. Pues fíjate, allí en los Dolomitas, campaña para Louis Vuitton, y 8 o 9 minutos de vídeo, y hemos puesto solamente este extracto porque, bueno, lo demás lo pueden ver por las redes sociales o podéis comentar si queréis que ponga yo el vídeo totalmente subtitulado a español y lo pongo, os lo subo. Pero esto es lo que tiene estos dos personajes. O sea, tú imagínate que Louis Vuitton, por decirte algo, que seguramente ha puesto más, ha invertido 10 millones de euros, pues con estos dos personajes va a ganar 100. Eso debe decir, está muy bien invertido. Invierte, ganas 100 o ganas más. ¿No? O sea, ¿Quién mejor que esos dos? Eso, como digo yo, cuando dicen Florentino se ha gastado en el Bernabéu no sé cuántos miles de millones de euros. Pues ahora cuando haga los conciertos o te haga el combate con el Topuria o te organice, que lo va a organizar un partido Federer o Nadal, te van a decir que está bien invertido.
Claro, la imagen que ya que dan ellos dos, esa morriña de verlos otra vez de nuevo, es que eso no lo tiene nadie. Eso es que ni Djokovic, ni Sampras, ni Agassi, eso nadie. Nadie. Yo el único que se le puede parecer un poco es Agassi. Hablaba el otro día con el compañero, con Ferdi, de eso, y decía, hostia, ¿tú te acuerdas cuando Agassi y todos los jóvenes jugaban con las Air Radical y los pantalones Nike vaqueros? Yo, Pues, claro, y Nadal con un pantalón pirata, que eso es lo más incómodo del mundo. ¿Cuántos pantalones habrá vendido Nike con eso? O Michael Jordan, que he visto la película de Jordan, cuando le dieron el contrato y vendió no sé cuántos, 120 millones de botas de las Air Jordan y siguen vendiendo. Fue la mejor inversión que hicieron en su vida. Entonces, al final, la publicidad es poner la fichita donde es. Entonces, la pones de 10 millones de euros por estos dos, pues va a ganar 100. pues me ha alegrado un montón de verlos de nuevo, ese buen rollo, ese feeling, es que se nota ahí que los dos tienen esa misma personalidad, ese mismo pensamiento, esa misma humildad, y es normal que hayan conectado. Así que, Jesús, gracias por tu tiempo, enhorabuena a todo el equipo por haber ganado, y estamos en contacto, nos vemos pronto. Muchas gracias, José. Ya nos queda nada más que una eliminatoria con el Club de Tenis Valencia, pero nos ha tocado en casa, en Estepona, a ver si tuviéramos la suerte de poderla sacar adelante, porque las dos primeras que perdimos, la verdad que dolieron, sobre todo la primera, 4-3 también, pero bueno, al final, antes estábamos hablando y es la manera de... Somos todos un grupo de amigos desde pequeños y nos juntamos para el tenis, qué cosa más sana que sea esto, sean veteranos, sea lo que sea. Que ganamos, claro, lógico, todos queremos ganar, pero echar el rato, juntarte con la gente que estaba hace 25 años jugando torneos en Marbella, Málaga, toda la zona de la provincia de Andalucía, y bueno, y a ver qué pasa. Muy bien, tío. Pues un abrazo, cuidarse. Bueno. Gracias por llamar. Chao, chao.